Bueno, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 16. Estamos viendo en esta sección pues prácticamente las instrucciones finales. Pero antes vamos a retomar un poco lo que ya hemos hablado y que hemos hablado hasta este momento. Pues en esencia hemos considerado desde el principio de este libro pues varios aspectos, como en primer lugar miramos la introducción, ¿no? Luego hablábamos de los problemas de Corinto. ¿Qué problemas? Las divisiones dentro de la iglesia. Veíamos también la inmoralidad. Capítulo 5, demandas entre cristianos. Capítulo 6, la libertad cristiana restringida por la responsabilidad. Es decir, el apóstol Pablo les llamaba a cordura, a sensatez, ¿cierto? A que pues estuviesen en contra de la inmoralidad que tanto reinaba e imperaba en la ciudad de Corinto, ¿no? También veíamos en tercer lugar, en la parte del libro, las preguntas contestadas respecto al matrimonio. También habíamos visto la libertad, la cultura idólatra, ¿sí? Y la libertad cristiana, que fue una gran sección, del capítulo 8 prácticamente hasta el capítulo 10. Y luego mirábamos la cena del Señor, capítulo 11. Luego hablábamos de los dones espirituales, del versículo 12, del capítulo 12 al capítulo 14, también una gran sección. Lo último, lo que acabamos de ver, pues fue la resurrección, ¿sí? Y en último lugar, lo tenemos allí como en negrilla, hablando de las instrucciones finales, que es el capítulo 16 y a dónde nos vamos pues a desplazar, ¿no? Entonces estamos tocando este tema que son las instrucciones finales, ¿bien? Y bueno, con respecto a esto, pues ya Pablo se sale un poco del aspecto, bueno, digámoslo así, de la enseñanza doctrinal, ¿cierto? Para referirse a una enseñanza práctica. Una enseñanza práctica, es decir, no estamos dejando a un lado la doctrina, pero Pablo ahora se centra en una serie de recomendaciones e instrucciones a los hermanos de Corinto, ¿no? Entonces, una vez Pablo termina pues su magistral explicación doctrinal con respecto a la resurrección, ahora procede a dar instrucciones específicas a la iglesia de Corinto y a algunas personas en particular. Por último, pues el apóstol Pablo termina enviando saludes de otras iglesias y otros creyentes. Entonces vamos a dividir esta sección en dos partes. Bien, vamos a dividir esta sección en dos partes. En primer lugar, instrucciones respecto a las ofrendas. Instrucciones respecto a las ofrendas e instrucciones generales. Entonces, versículo 5 al versículo 18. Entonces comenzaremos este tema con respecto a las instrucciones a la iglesia, ¿sí? Y dentro de eso entonces vamos a tomar en primer lugar las instrucciones respecto a las ofrendas, como ya mencionamos, y las instrucciones generales. Bien, entonces comencemos por el punto A. Es decir, ¿qué estamos viendo dentro de las instrucciones finales? Instrucciones respecto a las ofrendas. Bien. Y dice el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 16, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué fue lo que Pablo enseñó a las iglesias de Galacia? Pues más adelante él va a describir cómo pues le ordenó
a cada una de estas iglesias. Bien, entonces primero comencemos preguntando y respondiendo la pregunta: ¿qué era la ofrenda para los santos? ¿Qué era la ofrenda para los santos? ¿A quién se refería específicamente? Bueno, la ofrenda para los santos, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en esencia eran aquellas contribuciones u donativos u ofrendas voluntarias que las iglesias de distintos lugares daban a una iglesia en particular que estaba pasando por una necesidad. Otras iglesias a una en particular. Correcto. Las demás iglesias reunían su contribución y su donativo a una iglesia en particular que estaba pasando por una situación de escasez y de dificultad económica. Estaban en necesidad, en otras palabras. Específicamente de la iglesia que se menciona con esas características y a quien prácticamente podemos llamar con nombre propio, fue la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén en varias oportunidades tuvo esas dificultades económicas, esas dificultades no solamente pues, a nivel monetario, sino en cuanto a sus necesidades básicas, como por ejemplo la alimentación, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta ofrenda, entre otras cosas, que refleja la unidad de los creyentes, ¿cierto? ¿De cuáles creyentes? Tanto de los creyentes judíos como de los gentiles. Porque los judíos, es decir, tanto judíos sin Cristo como gentiles sin Cristo, eran como el agua y el aceite. No había compatibilidad entre ellos. Los gentiles menospreciaban a los judíos. Además de que los judíos tenían fama de ser revoltosos, y pues resultó siendo así, porque hacia el año 70, antes del año 70, se levantó una rebelión en Jerusalén, en Judea prácticamente, en Galilea, por cuenta de los judíos, quienes vinieron prácticamente a rebelarse contra los romanos, y los romanos tuvieron que intervenir militarmente. Fue así como el general Tito, pues junto con su padre, que era Vespasiano, entraron, ¿cierto? Y destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, murieron muchos judíos, muchos fueron asesinados, muchos fueron deportados, ¿cierto? Entonces los judíos sin Cristo, pues eran personas, ¿cierto? Con muchos antecedentes, ¿no? Además de que eran bastante excluyentes. Es decir, ellos se consideraban el pueblo escogido y consideraban a los gentiles, ¿sí? Prácticamente como perros. No eran parte del linaje de Abraham. Y por otra parte, los gentiles no se quedaban atrás, ¿no? Ya acabamos de mencionar toda esa rivalidad y esa enemistad de todas maneras que había en términos generales entre gentiles y judíos. Pero todas esas diferencias, todas esas, todo ese tipo de cosas que había entre unos y otros, o más bien los unos contra los otros, pues terminó en la iglesia. Es decir, cuando un judío o un gentil conocían de Cristo y se volvían creyentes, esas diferencias entre unos y otros completamente desaparecían. Bueno, digo completamente, aunque no fue fácil para los judíos al principio ir aceptando y recibiendo el hecho de que los gentiles también recibían el evangelio. Eso no fue fácil. Para los judíos en un principio, pues el mismo Pedro, ¿cierto? Pues si no hubiese sido porque el Espíritu de Dios le impulsó, porque se le enviaron mensajeros, Pedro no hubiese ido a la casa de un centurión romano, de Cornelio. No hubiese ido si no hubiese sido por toda la dirección y toda la preparación que el Señor estaba haciendo en Pedro, y no solamente en Pedro, sino con todos los gentiles. No fue fácil para los cristianos judíos incluso, pues recibir esa verdad. Pero Pablo, allí en Efesios capítulo 3, habla de ese misterio que había sido oculto a otras generaciones, pero que en este tiempo pues ha sido manifestado, que tanto judíos como gentiles eran parte de un mismo cuerpo,
En el capítulo 2 de Efesios también habla de que la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles había sido derribada por la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y entonces la iglesia vino a ser el lugar donde tanto judíos y gentiles pues resultaron viviendo en armonía. Entonces, esto es significativo porque estaba dando yo como todo este preámbulo y este contexto. Pues porque los gentiles que en otro tiempo y sin Cristo menospreciaban a los judíos, ahora en la iglesia como creyentes se estaban solidarizando y estaban ayudando a los creyentes judíos. Entonces por eso es significativo el hecho de que otras iglesias gentiles le llevasen a los judíos, a los creyentes de Judea, de Jerusalén, pues ese donativo. ¿Sí ve el contexto? ¿Sí ve pues este preámbulo de toda esa obra maravillosa que el Señor hizo? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues la unidad de los gentiles y los judíos solo pudo ser posible dentro de la iglesia, es decir, al ser creyentes. ¿Bien? Entonces vamos a referirnos a algunas cosas, a algunos aspectos. Vamos a referirnos, sí señor, después de la resurrección. Vamos a referirnos entonces con respecto a las ofrendas para con los pobres. Vamos a hablar de las ofrendas para con los pobres. Pero primeramente vamos a revisar cuál fue la enseñanza y la postura del Señor Jesús para con los pobres. ¿Cuál fue la postura de la iglesia primitiva para con los pobres? ¿Cuál fue la postura de Pablo para con los pobres? Desde esos tres aspectos o desde esos tres temas vamos a mirar pues cuál debería ser en esencia la postura para nosotros hoy en día con respecto a los pobres. Ahora la pregunta también sería, ¿cuáles pobres? ¿Está hablando a todos los pobres en general o está hablando a los pobres entre los creyentes? Eso lo vamos a ir mirando a medida que desarrollemos pues este tema. Bien, primero vamos a mencionar la enseñanza y la postura del Señor Jesús con respecto a los pobres, ¿sí? Ahora, la generosidad y la ayuda a los más necesitados, a los más débiles y a los más rechazados de la sociedad fue parte de la predicación del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús defendiendo siempre a los pobres, a los rechazados y a los débiles. ¿Débiles como quiénes? Por ejemplo, las viudas, ¿sí? Débiles como quiénes, como los niños. Rechazados como quiénes. A ver, ¿qué recordamos? Rechazados de la sociedad como quiénes. Una pista. Los pecadores que Bueno, pecadores, específicamente, ¿qué pecadores? Las rameras, ¿cierto? ¿Y qué otros rechazados por la sociedad? Publicanos. ¿Y qué otros rechazados por la sociedad? Los leprosos, ¿cierto? O sea, su condición, bueno, exceptuando los publicanos que sí eran ricos, pero yo creo que los demás tenían dificultad, bueno, y también de pronto las rameras, ¿cierto? Pero los leprosos y las viudas, pues de una u otra forma, eran personas, digamos, una población vulnerable, lo diríamos en términos actuales. Ellos eran una población vulnerable. Entonces la iglesia destina especial cuidado a personas como las viudas, por su situación de vulnerabilidad, pero también por su escasez económica, debido a que pues, el sustento de ellas, de quién provenía, pues de eso trataremos de ir hablando. Bien, por lo pronto entonces estamos hablando de la postura del Señor Jesús para con los pobres. En Mateo capítulo 19, 21, solo lo cito. Mateo capítulo 19, 21 es el pasaje en el que el Señor Jesús está pues lanzando ese llamamiento al joven rico, diciéndole, si quieres ser perfecto, pues anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Fue el llamamiento, fue la invitación del Señor Jesús a el joven rico. El joven rico lo rechazó, pero ¿qué podemos destacar de aquí?
pues que el Señor le dice que venda todo eso y se lo dé a los pobres. El Señor estaba entonces preocupado por los pobres. Lucas capítulo 14, versículo 13 al 14. Estoy pues mirando estos pasajes para pues revisar y que revisemos la postura del Señor con respecto a los pobres. Lucas 14, del 13 al 14, dice: mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Precisamente acabamos de hablar de la resurrección. Entonces el Señor aquí habla de que será recompensado de eso, ¿no? Entonces dice que el Señor, cuando alguien va a hacer banquete, pues no convide a aquellos que pues lo elogian y le pueden retribuir más adelante. Es decir, yo lo invito si usted me invita. Pero aquí, en el caso de los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, son personas que en su mayoría pues tenían dificultades también económicas. Y por eso el Señor dice que los invite a ellos, ¿cierto? Lucas capítulo 12, también versículo 33, dice allí: vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, el corazón del hombre no debía estar en sus riquezas, no debe estar en sus posesiones. Y ese es un llamamiento en general para todos, porque solemos a veces poner la confianza en las propiedades, en las cosas que tenemos. Pero el Señor nos está diciendo, dice, venda todo lo que posee. Ahora, aquí no es un llamamiento a que pues, lo que tengamos, salgamos de todo, ¿cierto? Y pues ya, de esa manera nos ganaremos el cielo, ¿no? El Señor está hablando en primer lugar que no debemos apegarnos a las riquezas, ellas no pueden ser nuestra seguridad, ¿cierto? Pero como punto de prioridad aquí estamos mencionando a los pobres. Dice, vende lo que poseéis, da limosna. ¿A quién se le da la limosna? A los pobres, ¿sí? Entonces esa es la postura del Señor, ¿cierto? Con respecto a el dar. Hechos 20:35, el apóstol Pablo cita una enseñanza del Señor Jesús. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo menciona algo que Jesús enseñó. Dice Hechos 20:35, el apóstol Pablo dirigiéndose a los ancianos, a los pastores de Éfeso en su despedida en Mileto. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces dice que lo que uno trabaje, ¿cierto? Pues también debe ser invertido en ayudar a los necesitados. Recordando, dice de paso, las palabras del Señor Jesús, el dar. O sea que un cristiano se tiene que caracterizar por el dar, ¿sí? El dar. Pero ese dar tiene que tener un orden, como lo vamos a ver más adelante. No es simplemente dar por dar, porque dicho sea de paso, he visto que a veces en la población más vulnerable económicamente, aquí en Zipaquirá hay un barrio vulnerable, ¿cierto? Que se considera un barrio peligroso, un barrio donde hay familias disfuncionales, hay drogadicción, hay delincuencia, ¿cierto? Hay cosas terribles. Y pues a ese barrio se han llevado varias misiones cristianas. Y yo he visto, cuando tuve la oportunidad de estar allí, que cuando decían van a repartir mercado, la gente iba por el mercado, pero no iba por el evangelio. Los niños iban por los regalos, muchos de ellos, no lo generalizo, muchos de ellos, ¿cierto? Y por la comida, y sus padres detrás de ellos, pero no por el evangelio. Y uno cree que son poblaciones más necesitadas que los ricos, pero a veces uno veía cosas, ¿cierto? Pues inconsistentes, ¿cierto? Se supone que es una población vulnerable, pero esas personas a veces tienen unos equipos de sonido, ¿cierto? Pues que valen mucho dinero, tienen computadores,
tienen teléfonos inteligentes, todo ese tipo de cosas, y uno cree que pues los más pobres son los más necesitados. No, el ser humano en general, ricos y pobres, estamos en la misma condición de vulnerabilidad. Claro que sí, el Señor menciona de manera especial a los pobres, ¿cierto? Pero ya vamos a ir mencionando específicamente qué pobres, en primer lugar. Es decir, debe haber un orden de prioridades. Y durante el establecimiento, la conformación y la doctrina de la iglesia, pues se fue aclarando este panorama. ¿Bien? Entonces vamos a, ya una vez que consideramos la postura y la enseñanza del Señor Jesús respecto a los pobres, vamos a hablar de la postura, pues por consiguiente el Señor dejó, por así decirlo, su embajada, sus embajadores, su iglesia, ¿sí? Y la iglesia, pues también jugó un papel importante y tuvo una postura respecto a los pobres. En muchos sentidos, la iglesia primitiva es un modelo para nosotros. No debemos idolatrarla o considerar pues, que es el modelo perfecto, porque hubo cosas que pues, no estuvieron bien en su momento. Pero en términos generales, la iglesia primitiva sí es un ejemplo para nosotros. Por algo está en la Escritura. Es decir, no nos deja el Señor algo en la Escritura para que no lo sigamos, no. Nos deja eso como modelo para que nosotros lo sigamos. Entonces, si vemos en la Escritura, ¿cierto? La postura de la iglesia primitiva, pues la iglesia primitiva se preocupaba por los pobres, se enfocaba de manera particular en los hermanos en la fe. Y ya estamos entonces aclarando en primer lugar a qué tipo de pobres, ¿sí? Porque si nosotros como creyentes no estamos pendientes de los que tenemos a la mano, es decir, nuestros propios hermanos en la fe, ¿cómo hemos de estar pendientes de aquellos que están más allá de la iglesia? Entonces, pues hay un dicho por ahí, dice la caridad entra por casa. ¿Y cuál es la casa? La casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? La congregación. La iglesia, bueno, la casa del Señor, el cuerpo de uno, pero en el contexto que estamos hablando es la iglesia, ¿cierto? Dice columna y baluarte de la verdad, templo del Dios viviente. Tanto el cuerpo en particular, pero también como cuerpo colectivo que somos, la iglesia. Entonces se preocupaban por los pobres, se preocupaban por los pobres. Vamos, en Gálatas 6:10 dice en esencia el apóstol Pablo, es decir, estoy hablando de cuál era la prioridad y a cuáles pobres es en quien los creyentes deben enfocarse en primer lugar. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, no está descartando de tajo a los pobres más allá de la iglesia, pero hay una prioridad. Una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? La familia en la fe. Esto habla de la comunión. Tristemente, y aquí creo que es un llamado de atención a muchos de nosotros, que a veces tenemos más comunión y cercanía con la familia en la carne que con los propios hermanos en la fe. Sabemos más de las necesidades de nuestra familia inconversa que de nuestros hermanos en la fe, siendo que la Biblia dice que mayormente debemos preocuparnos y estar pendientes de la familia en la fe. No o sea, eso no significa que se descuide la familia, es decir, el esposo, la esposa, los hijos, no, pero ahí habla, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Eso no significa que nos desentendamos de las obligaciones familiares, es decir, los que son padres de familia, ¿cierto? Hay prioridades, ¿bien? Entonces, en el libro de los Hechos, antes incluso de que se predicase el evangelio a los gentiles, porque en 1 Corintios ya el evangelio era predicado a los gentiles, ya habían iglesias a lo largo de las provincias del Imperio Romano, ¿sí? Pero antes de eso, es decir, antes de lo que dijimos, antes de que el evangelio fuese predicado a los gentiles, los judíos creyentes en Jerusalén se ocupaban y estaban pendientes de los pobres, ¿sí? Dice Hechos 2, versículo 44 al 45, Hechos 2, versículo 44 al 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Entonces vemos allí que tenían en común todas las cosas, es decir, la comunión era tal que compartían, o de una u otra forma, ¿cierto? Compartían sus cosas y no satisfechos con ello, dice allí que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces podemos notar aquí en esta parte que pues nosotros estamos considerando que la iglesia primitiva se ocupaba de los pobres. Ahora, ese vender no era algo propiciado, impulsado, no era producto de la presión de los apóstoles o de los líderes, como sucede hoy en día. Esa es la diferencia, era algo voluntario. Tal era el amor de ellos los unos para con los otros, que vendían sus propiedades sin que el pastor o sin que el líder les estuviera diciendo que lo hiciesen. Ese es un gran error, ¿cierto? Yo no estoy aquí incentivando y pues mal haría yo presionar, ¿cierto? Para que las personas vendiesen sus propiedades, porque eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Tampoco impedir, sí señor, porque eso tiene que surgir de la persona, ¿cierto? Y no estamos hablando de propiedades solamente, ¿cierto? Hay personas que ofrendan, ¿cierto? Económicamente, o sea, con su dinero, con su servicio, con cosas materiales, ¿cierto? Yo he tenido pues esos ejemplos de personas que ofrendan, bien sea pues su dinero, sin que uno los esté presionando. De hecho, nosotros aquí no tenemos un anfolí, como a veces ocurre en las iglesias. Bueno, vamos a orar por la ofrenda, quiero que... No, el que quiere hacerlo, lo hace, ¿cierto? Voluntariamente. Ya hemos hablado aquí de los diezmos, ya hemos hablado de las ofrendas. Yo simplemente hablo de eso, ¿cierto? Y rara vez vuelvo a tocar el tema, porque eso tiene que surgir de un corazón agradecido. Es decir, una de las evidencias también de la salvación en una persona es que la persona aún se da a sí misma, no solamente con su vida y su corazón al Señor, sino que también contribuye a la obra. Es decir, también ofrenda y también diezma. Señor. Sí, sí, señor. De hecho, hace poco lo recordamos porque hay personas nuevas y hace poquito, un domingo, eh, hicimos un paréntesis en el libro que estamos estudiando y tocamos el tema de los diezmos y de las ofrendas, ¿cierto? Entonces, de cuando en cuando lo hacemos. Sin embargo, recordemos que no nos motiva y no nos debería, y mal haría, y Dios me guarde, de hacerlo por dinero, de hacerlo por eso, no. Pero sí, todos como creyentes, producto de nuestra salvación, pues deberíamos ofrendar y deberíamos dar, tanto a los siervos de Dios y cuando sea el caso y bajo la dirección también de los siervos de Dios, pues también considera a las personas pobres. Es decir, no podemos, no, yo le voy a dar dinero a los pobres o yo voy a hacer cosas por los pobres, pero no pido dirección. Es decir, no voy a mi líder, a mi pastor, ¿cierto?, para hacerlo, sino que lo hago y después cuento lo que hice. No, yo me acuerdo una vez, recién entré al ministerio, que había una señora pues de la calle, una persona que de la calle, y yo pues como en ese afán y en ese afán de colaborarle, pues yo le regalé una maleta que tenía y le regalé una cobija, ¿cierto? Y pues yo no pregunté, sino que lo hice. Después me enteré que la señora estaba en Villeta, tierra caliente, ¿cierto? Y ya no necesitaba de todas maneras la sábana, y yo sí estaba aguantando allí en mi casa, estaba aguantando frío, ¿cierto? Entonces la persona me decía, yo no entiendo sus obras de caridad. ¿Por qué? Porque lo hice sin ninguna dirección, es decir, no consulté, no pregunté. ¿Y por qué esto es importante? Consultarlo con los líderes, porque los que vendían las propiedades, ¿cierto?, las ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles eran quienes administraban. De hecho, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 está poniéndose al frente de esa recolección. Es decir, él es como veedor. Él es el que motiva, ¿cierto? Pero pues también está pendiente de la recolección, es decir, de que todo se haga, ¿sí? De que todo se haga. Bien, entonces sigamos considerando lo que la iglesia primitiva pues
tenía presente en cuanto a los pobres. Dice Hechos capítulo 4, del versículo 32 al 37, Hechos capítulo 4, versículo 32 al versículo 37, del 32 al 37. Y tenemos como título en la Reina Valera, todas las cosas en común. Y en la Nueva Versión Internacional, los creyentes comparten sus bienes. Voy a leerlo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Bien? Vuelvo y digo, esto no es algo de presión. A Bernabé nadie le estaba diciendo que lo hiciera. ¿Sí? A Bernabé nadie le estaba diciendo que lo hiciera. Entonces, en todos estos asuntos, en todos estos aspectos, pues podemos considerar que la iglesia se preocupaba por los pobres, en particular de la congregación, en primer lugar. Los pobres de la congregación. También la iglesia se cuidaba de las viudas. De las viudas. Esta fue una de las razones por las cuales fueron instituidos los diáconos. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Sería que Bernabé él conoció lo que dice Mateo 19:21, que dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Lo que leíamos ahorita, ¿bien? Entonces, vamos a tocar Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que la iglesia distribuía porciones, provisión, ¿cierto?, para las viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, había un ministerio, el ministerio de la predicación, el ministerio de la oración, y no podía ser interrumpido por otras actividades. Sin embargo, habían actividades que no debían dejar de realizarse, por lo cual los discípulos resolvieron designar personas específicamente para eso, mientras los apóstoles se ocupaban de la predicación, ¿cierto?, y de la oración. No es que los otros creyentes no oraran, ¿cierto?, sino que ellos de manera especial estaban enfocados a llevar el evangelio, a predicar, ¿sí? Eran los pastores, eran los dirigentes, eran pues las columnas de la iglesia en ese momento. Bien, entonces vemos esa preocupación por las viudas. Y hablando precisamente de las viudas, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da instrucciones específicas con respecto a la provisión para las viudas. Primera de Timoteo capítulo 5 del 3 al 10. Primera de Timoteo capítulo 5 del 3 al 10. Donde leemos, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Entonces podemos ver versículo 9.
En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Entonces habían unas características específicas para que la iglesia en algún momento determinado asumiese la responsabilidad de las viudas. ¿Qué requisitos? Debían ser viudas de una edad determinada, dicen incluso de más de 60 años, ¿sí? También viudas que no tuviesen familia, que no tuviesen, digamos, quien respondiese por ellas. Entonces en tal caso la iglesia respondería. Yo me salté esos pasajes cuando dice que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, pues ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces se está refiriendo allí a aquellos que tenían la posibilidad de asumir esas viudas, ¿cierto? Bien sean los hijos, bueno, no sé, quienes estuviesen ahí cerca de ella. Y también debía ser no cualquier viuda, una viuda de testimonio. ¿Sí ve las características para poder asumir? Entonces nos damos cuenta que las ofrendas estaban destinadas específicamente y en primer lugar a aquellas personas, ¿cierto?, que estaban en la iglesia, que eran de testimonio y que estaban pasando por una situación difícil. Bien, ahora vamos a mirar ahora Hechos capítulo 11, donde vemos una situación similar y quizá la primera situación similar a la que estamos considerando aquí en 1 Corintios. ¿Cuál situación? Que una iglesia envíe un donativo a Jerusalén. En este caso fue una sola. Pero Pablo lo que va a hacer en 1 Corintios es recoger de varias iglesias esos donativos. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 11, versículo 27 al versículo 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos de Antioquía? Es decir, gentiles. Dice que ellos, conforme a lo que tenían, dieron. Y eso también el apóstol Pablo lo va a especificar en 1 Corintios, como lo veremos próximamente. Seguramente esta recolección y esta ayuda a los de Jerusalén sensibilizó a Pablo. Es decir, yo creo que esta situación dejó marcado a Pablo en cuanto a ayudar a los santos en Jerusalén que pasaban necesidades. ¿Por qué pasaban necesidades? Seguramente por esas temporadas de hambruna que hubo, situaciones pues meteorológicas, situaciones que se dieron. Y alguien diría, ¿acaso Dios no tenía cuidado de su pueblo en Jerusalén? Sí, sí tenía, pero como dice Pablo en 2 Corintios 8 y 9, esa situación se dio para evidenciar la unidad, la hermandad y la generosidad de los hermanos en Jerusalén, en las demás iglesias, para con los judíos, sus hermanos judíos. ¿Sí? O sea, fue la ocasión para que los gentiles creyentes mostraran su unidad, su solidaridad y su generosidad para con los creyentes judíos. ¿Sí? Esa fue la ocasión. ¿Señor? Como por ejemplo ahorita en Venezuela, hermanos creyentes pueden estar pasando por una situación difícil, ¿no? Algo así, sí, señor. Entonces, Pablo, a partir de esto último, se sensibilizó y de ahí en adelante él contribuyó y promovió para que las demás iglesias pues pudiesen enviar donativos a los santos pobres que estaban en Jerusalén, a los santos, es decir, a los creyentes de la iglesia en Jerusalén, ¿sí?
Entonces, primera y segunda de Corintios, en este caso primera de Corintios capítulo 16 y segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, pues nos mencionan y nos muestran cómo Pablo dio instrucciones y cómo Pablo sensibilizó a los creyentes gentiles para que enviasen donativos a sus hermanos judíos que estaban padeciendo necesidad en Jerusalén. Quizá nunca los conocieron, quizá no se habían visto nunca, pero Pablo les expresa a ellos toda esa dificultad que estaban atravesando por causa de circunstancias como las que ya mencioné, climatológicas, ¿cierto? Meteorológicas, situaciones pues que políticas, pero también la discriminación que había para con los judíos, seguramente por ser creyentes, ¿cierto? Y por muchas otras circunstancias. De hecho, los judíos estaban oprimidos por los altos impuestos de Roma. Es decir, ellos estaban en opresión porque estaban conquistados por los romanos y los romanos cobraban su impuesto, ¿cierto? Entonces, todo eso quizá les haría pues estar en una condición difícil, una condición de mucha necesidad. Bien. Entonces, Pablo instó, vuelvo y repito, a los ancianos de Éfeso a que ayudasen a los necesitados. Es decir, que no está mal y deberíamos hacer ese ejercicio pues de considerar que trabajando así se debe ayudar a los hermanos, dijo el apóstol Pablo allí, y recordar las palabras del Señor que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vemos la postura de la iglesia con respecto a los pobres. También el apóstol Juan, allí en primera de Juan capítulo 3, versículo 17 al 18, nos muestra que los creyentes deben ser sensibles a las necesidades de los demás hermanos como evidencia de que tienen el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 al 18, nos expone cómo Juan pues invita a los hermanos a que se preocupen por los que estén padeciendo necesidad como evidencia de que el amor de Dios habita en ellos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy buen samaritano. ¿Sí? Entonces podemos ver y considerar pues esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad que debe haber pues para con los necesitados, ¿no? Entonces vemos allí la necesidad, repito, de los pobres suplida de una u otra forma por los creyentes, con la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, aún creo que Santiago habla de ello, precisamente estaba buscando aquí, ¿cierto? Aquí lo encontré precisamente, Santiago capítulo 2, versículo 14, desde el versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, que también nuestra fe involucra considerar a los hermanos de la iglesia, con lo que tengamos, ¿cierto? Es decir, lo que esté al alcance. Yo doy un ejemplo, o sea, yo no, digamos, si tengo un solo par de zapatos, pues debería considerar, ¿cierto? Que si entrego los míos, yo me quedo sin zapatos en ese momento. Por eso digo yo, Señor, o ir a pedir fiado para ayudar a otros, ¿no? Porque usted está adquiriendo una deuda, ¿cierto? Y termina pues, de una u otra forma comprometido con otro. En lo que ha explicado, que dice aquí que vendían sus propiedades y las ponían a los pies ahí. Pero aquí no especifica si ellos tenían esas solas propiedades o
propiedades y vendieron algunas. Todo eso. Sí, puede ser que hubiese, pero igual, sea como sea, ellos contribuyeron, es decir, no fueron indiferentes a los pobres. Bien, y ahora vamos a mirar específicamente, porque estamos hablando del apóstol Pablo, quien escribió Primera de Corintios, cuál fue la postura, cuáles fueron las instrucciones y cuál fue la enseñanza del apóstol Pablo con respecto a la ayuda a los pobres, porque él mismo es el que está, digamos, encabezando esta colaboración para con los pobres en Jerusalén, es decir, este llamado a que las demás iglesias participen de ello, ¿no? Y por eso vamos entonces a ampliar este concepto, es decir, cuál es el pensamiento y la enseñanza de Pablo respecto a la ayuda a los pobres, a los santos pobres, a los santos y pobres. Porque ya especificamos, es decir, ya el Señor Jesús habló de los pobres, ¿cierto? Pero hay una prioridad según la iglesia, mayormente la familia en la fe. Y ahora aquí también extraemos un principio. No solamente hemos de estar preocupados por los hermanos en cuanto a sus necesidades materiales, sino en primer lugar a las espirituales. Porque ¿de qué sirve saciar, cierto, una necesidad material si hay una necesidad espiritual sin suplir? Entonces yo creo que no deben ir desligadas, pero hay una prioridad. La necesidad es espiritual. Bien, entonces vamos a considerar 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Yo creo que nos vamos a quedar, o sea, desde aquí hasta el fin de la reunión, vamos a considerar este pasaje porque es bastante, pues hay bastantes detalles y son 2 capítulos, nada más y nada menos, ¿no? Dice capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿En qué consiste la gracia de Dios? Alguien dirá, el favor inmerecido de Dios, ¿cierto? La salvación. Pues aquí la gracia se está refiriendo específicamente a algo. Por eso tenemos que leer el contexto. Y lo vamos a leer. ¿Cuál es esa gracia que se le ha dado a las iglesias de Macedonia? Uy, ¿qué les habrán dado? Pues leamos versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, ¿cuál fue la gracia que se le dio a las iglesias de Macedonia? Que de la gran riqueza, ¿sí? Que en medio de tribulación, que en medio de las pruebas, ellos dieron. Y aquí es un llamado y un jalón de orejas para nosotros que a veces creemos que porque tenemos necesidades es excusa para no dar. No, yo tengo necesidad, entonces eso nos hace creer que no hemos de dar. Pero ellos, ¿cuál fue el gozo? ¿Cuál fue la gracia que se les dio? Alguien dirá, no, pero es que a mí Dios no me dio esa gracia. Bueno, pues es que Pablo estaba haciendo un llamamiento general a las iglesias para que contribuyesen con los pobres de Jerusalén. Entonces aquí la gracia, o sea, ¿por qué Pablo se la hace saber a los corintios? Para que ellos también despierten esa gracia en ellos. Es decir, si Dios la ha concedido, ellos tienen que desarrollarla. Si Pablo no quisiese que los corintios desarrollasen esa gracia, pues no les estaría contando el testimonio. ¿Para qué se cuentan los testimonios? Pues para que los que están escuchando también sean animados, reconfortados y sigan un buen ejemplo y motivados para seguir un buen ejemplo. Entonces, ¿en qué consistió? Que a pesar de sus tribulaciones, ¿cierto? Y su profunda pobreza, porque eran pobres, y sin embargo, a pesar de ser pobres, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Recuerda la viuda pobre? Que no teniendo, sino creo que tenía 2 blancas y todo lo dio. Echó todo. Ahí sí no sería lo que ahorita estábamos considerando. Es que seguramente los que dieron daban de lo que les sobraba, ¿no? Pero la viuda dio todo. Y el Señor la elogió por esa contribución. Lo hizo, ¿cierto?, para el Señor. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, que no se conformaron con yo doy esto, no. Ellos en medio de su dificultad
dieron aún más allá de sus fuerzas. ¿Cierto? Esto es una exhortación para nosotros que nos escudamos en que tenemos necesidades para no dar. Para no dar, ¿no? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, Pablo no los tenía que obligar. Antes ellos rogaban para que se les conceda, ay, queremos ayudar a los santos de Jerusalén, ay, déjenos, ay, Pablo, queremos llevar esta ofrenda, ¿cierto? Pero tristemente en medio de la iglesia, no solamente en las ofrendas, yo aquí voy a extenderme no solamente en el asunto de las ofrendas, sino en las cosas de Dios. Todo es una presionadera, ¿cierto? Todo es, ¿qué hubo? ¿Ya se va a reunir? ¿Qué hubo el discipulado? ¿Qué hubo? ¿Cierto? Todo es así y eso es muy triste, que a los cristianos se les tenga que empujar, a veces decir, como que despertarlos para que se animen a dar. Pues no eran así los cristianos de Macedonia. Macedonia, ¿qué era? Una provincia donde habían varias ciudades, y una de esas ciudades creo que es Filipos, creo que también ahí estaba Berea, Tesalónica, creo que estaban en esa provincia de Macedonia, ¿sí? Entonces los cristianos de esas ciudades, o sea, provincia era una extensión de tierra donde habían varias ciudades en esa provincia. Dice que ellos incluso le pedían a Pablo que les concediese con ruegos. Y yo creo que eso también debe despertar en nosotros el ánimo voluntario, que no todo tiene que ser a las malas, ¿cierto? No todo que, ¿cierto? Rogarle a las personas, por favor, lleguemos temprano a la reunión, por favor, cante alabanzas, por favor, traiga su Biblia, por favor, vaya al retiro, por favor, bautícese, por favor, todo eso así. Entonces, por favor, participe en la cena. No, es que no me he bautizado. Bueno, por favor, bautícese. Y tampoco hay diligencia en eso. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención para que nosotros no seamos tan negligentes. Y es muy triste, es muy triste. Yo he tenido el privilegio de personas que se disponen, ¿cierto? Cuando tenemos la lectura, hay personas con las que no nos vemos a veces, pero a veces llaman, preguntan, ¿a qué hora es la lectura? Por favor, tímbreme, quiero conectarme a la lectura. Pero hay otros que hay que presionar, que hay que obligar, que hay que casi que como los niños pequeños, ¿cierto? Entretenerlos, ¿cierto? Para que participen de ello. Es cierto que hay que tener consideración con los hermanos, pero ya hermanos de años y todavía en las mismas, entonces yo creo que eso es un llamamiento, un llamado de atención para que nosotros despertemos y seamos diligentes, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de las ofrendas. Alguien dirá, usted salió del tema porque es que está hablando también del congregarse, de los estudios bíblicos. Bueno, es que todo esto hace parte de la vida cristiana. O sea que en las ofrendas sí debemos ser diligentes y en lo demás no. No, todo debe ir de la mano. O sea que ese ruego de los cristianos de Macedonia también que expresaba, que en las demás cosas también eran personas diligentes. El dar diezmos o dar ofrendas no salva a nadie, pero a veces, hasta en eso, se puede identificar el corazón de un creyente. Es decir, hasta en esas cosas se nota si una persona realmente tiene un compromiso con Dios o no lo tiene, ¿sí? Seguimos, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que acabo de decir, primeramente se dieron al Señor, es decir, ellos antes de rogar para que pudieran participar de esa gracia de dar, primeramente ya se habían dado al Señor, ¿no? Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es decir, Tito estaba en Corinto para que también motivara a los hermanos para esa ofrenda. Dice versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de amor vuestro. Pablo no está obligando, ¿cierto? Pero él está evidenciando con el testimonio de otros que ellos también pueden ayudar
Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este es uno de los pasajes distorsionados por muchos predicadores y en muchas iglesias, donde a la gente se le menciona este pasaje para que se despojen, ¿cierto? Es decir, mira, Jesús se despojó de riquezas para que ustedes fuesen enriquecidos. O sea que Cristo se hizo pobre para darme a mí riquezas materiales. No. ¿Cuál es la gracia a la que se está refiriendo aquí Pablo? La gracia de dar aún cuando no habían riquezas. En primeramente, ¿y a qué riquezas se está refiriendo aquí? Las riquezas del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, creo que del versículo 11 en adelante. Siendo en forma de Dios, se despojó, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Jesús no se despojó de plata física, o sea, de económica, de dinero físico, de riquezas físicas. No, Jesús se despojó de su gloria. Es decir, Él dejó su trono, dejó su lugar exclusivo en el cielo, ¿cierto? Y se humilló haciéndose hombre. Entonces, ¿cuál es el contexto acá? Estaban dando a los pobres. Si ve el contexto, estaban dando a los pobres, estaban dando, ¿cierto?, en contribución a otros, y este pasaje se ha sacado de contexto y se usa para que la gente dé lo económico, ignorando que el Señor Jesucristo se hizo pobre, pero no significaba que se despojó de riquezas económicas, ¿cierto? Porque Él dejó fue su trono, dejó su gloria, y siendo hombre, sí, efectivamente vivió en humildad, pero Él no reclamó riquezas en este lugar. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En primer lugar, enriquecidos espiritualmente, es decir, tuviesen salvación. Entonces se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Es decir, Él, al venir a humillarse, a predicar el evangelio y al morir, ¿cierto?, al realizar la obra de expiación y de salvación por nosotros, pues los creyentes son salvos. Y producto de esa salvación, entonces, uno de esos aspectos en particular es el dar, el dar. Versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí hay otro principio interesante. Nosotros damos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Alguien dirá, no me quedó el sueldo, ¿cierto? Entonces no puedo dar. Alguien decía de manera muy, pues como irónica, pero cierto, que una persona en algún momento, ¿cierto?, dio, no sé, dio una cantidad de dinero que en realidad no correspondía ni siquiera al 10% de lo que esa persona recibe. Y aquí no estamos hablando estrictamente de diezmos, pero dése cuenta que esta persona no dio proporcionalmente a lo que recibía. O sea que esta persona pues no estaba siendo fiel con lo que recibía, porque no estaba dando de manera proporcional. Es decir, yo doy un ejemplo para que me entienda lo que quiero decir. Si alguien gana 2 millones de pesos, ¿cierto? ¿Usted cree que es justo que al ganar 2 millones de pesos esa persona entregue, no sé, 10,000 pesos como ofrenda? Pues yo no sé, yo creo que es proporcional. No estoy diciendo aquí qué cantidad, ¿cierto? Pero ¿cuántos son 20,000 pesos de 2 millones? ¿Como el 1%? No, creo que sí es el 1%. Sí, es el 1%. Es el 1%, ¿cierto? ¿Qué pasaría si un israelita en el Antiguo Testamento llevara el 1%, ¿cierto? Los diezmos, con decirle, o sea, no estoy aquí hablando de Antiguo Testamento, pero los diezmos del Antiguo Testamento, si se reuniesen, eran el 23 punto algo anual. Alguien dirá, pues entonces ahí sí estamos bien. No, pero es que ellos, por ser agricultores, ¿cierto?, pues ellos recibían de sus cosechas pues cuánto dura una cosecha, o digo, un cultivo, cuánto tiempo tarda en dar su fruto. Eso no es en cuestión de un mes, eso requiere su tiempo.
Entonces es diferente porque ellos eran agricultores, ¿cierto? Pero hoy en día, que normalmente a una persona le pagan mensual o quincenal, ¿cierto? Es justo que no sea proporcional con lo que recibe, Y una vez al año. ¿cierto? Y una vez al año tampoco, ¿cierto? Sí, entonces no. Aquí dice el apóstol, según lo que tiene, lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Una persona que no da, en últimas está diciendo que no recibe del Señor. Y eso no es cierto, porque todos en mayor o menor grado Dios nos ha dado. Entonces todos, y eso no excusa al predicador, todos somos llamados a dar, ¿cierto? No de pronto en la misma proporción. Es decir, aquí no podemos poner cuotas como en algunas iglesias que llaman a la gente y dice, bueno, ¿quién da 30,000? ¿Quién da 100,000? ¿Quién da 200,000? No, es que no podemos todos dar lo mismo a no ser que todos trabajemos en la misma empresa y tengamos el mismo cargo y tengamos la misma función. Bueno, pues en ese caso, pues sí sería sensato que todos dieran, pero no podemos poner aquí cuotas. Yo recuerdo el caso de una señora que en la iglesia, bueno, si es que se puede decir iglesia, si en la congregación o en el grupo o en la organización donde estaba, le llamaron a que, los desafiaron a que dieran cada uno de a 1,000,000. Y hoy en día, pues eso equivaldría hoy, no sé, como a 5 millones, 4 millones, no sé. Y esa persona se endeudó para dar ese 1,000,000 a esa organización. ¿Sí? Claro, esa persona también motivada, como las pirámides, ¿no? Yo doy para recibir más de lo que di. Y a veces la gente da llevada o motivada por la codicia y eso tampoco está bien, ¿sí? Dice el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Bien, yo creo que vamos a dejarlo ahí y esperemos que el Señor nos siga ayudando, nos siga edificando, ¿cierto? En lo que estamos pues recibiendo. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu benevolencia, gracias por tu misericordia, gracias porque nos hablas de la gracia de dar, Señor. No solamente hemos de dar lo material, Señor, eso es algo ínfimo, Señor, comparado con lo que tú quieres principalmente de nosotros, que es nuestro corazón, Señor, que son nuestras propias vidas ofrecidas a ti, entregadas a ti, Señor. Lo demás simplemente fluye como producto de nuestra relación contigo, como producto de ser bendecidos primeramente en lo espiritual, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, como hemos ya orado, a aquellos que están en dificultades económicas, que están pasando por pruebas, Señor, y muchas veces producto de las malas decisiones, producto de no dar ni al Señor ni a sus hermanos. Y hoy, Señor, necesitamos ser sensibles. No estamos obligados ni presionados a dar cantidades específicas, pero sí tú nos llamas a no ser indiferentes y a orar, Señor, y a pedir, Señor, que nos llenes de tu generosidad y la gracia, Señor, porque aún nos muestras que los creyentes no tomaron como disculpa o como excusa el hecho de que estaban pasando por situaciones difíciles para no dar. Tú nos estás mostrando que aún en las circunstancias difíciles somos llamados, somos incentivados a dar también, Señor. Ayúdanos a ser dirigidos por tu Espíritu, por los siervos, hombres y mujeres que has puesto, Señor, de una u otra forma en puesto de honra, de liderazgo, para que podamos, Señor, atender al consejo, Señor, y recibir, y no solamente recibir una enseñanza, sino aplicarlo en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, bendiciones.